buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con este importantísimo y agradable Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a un gran jurista, a un gran amigo, al doctor Néstor Caferata. Y continuando precisamente con esa línea de excelencia, hoy nos acompaña el doctor Michael Peter Hanke Domas de Chile, que pues ha sido designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que tengo el privilegio de presidir en sesión plenaria. Y bueno, pues Michael, muchas gracias por estar en este congreso. Vaya, la amistad, el cariño, la empatía académica que te une con Néstor es clave. Ahora el afecto y la pertenencia con la Academia Mexicana de Derecho también es importante. Y bueno, te agradecemos esta participación, Michael. Bueno, José de Jesús, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que para mí es un honor poder hoy día compartir contigo y con todos los que siguen a la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Agradecer particularmente esta iniciativa que ha nacido de la Academia para rendir un homenaje a este gran maestro latinoamericano que es nuestro querido Néstor Caferata. Así que muchísimas gracias por esta invitación y espero estar a la altura de todas las presentaciones que han habido, que han sido excelentes. Extraordinario, ampliamente lo estarás, Michael, es claro. Bueno, el doctor Michael Peter Hanke Domas de Chile es un abogado reconocido internacionalmente por su experiencia profesional y académica en derecho de aguas, recursos naturales y medio ambiente, resultado de más de 25 años de ejercicio profesional como juez, académico, abogado, consultor, servidor público y funcionario internacional en diversas vertientes. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Andrés Bello de Santiago de Chile. Es doctor por el Center for Competition Policy de Norwich, en Reino Unido. Entre las actividades profesionales del doctor Hanke Domas se encuentra el haberse desempeñado como ministro titular del Tercer Tribunal Ambiental en Valdivia, Chile, durante 6 años en el periodo de 2013 a 2019. En este lapso fue el primer presidente del tribunal y en la actualidad lideró su instalación, una cuestión que causa orgullo especial. Es vicepresidente del Grupo de Especialistas en Derecho de Aguas y Humedades de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y de igual manera es miembro de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas y de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental. Actualmente el doctor Hanke Domas se desempeña como abogado, árbitro y consultor internacional. Es profesor asociado de la Facultad de Derecho y de Gobierno de la Universidad de San Sebastián en Valdivia, asociado honorario precisamente honorario del Center for Water Law. De igual manera, luego de haberse desempeñado como profesor asistente en el centro en Escocia, que ya señalamos, el doctor Domas es además autor de diversos múltiples artículos académicos y capítulos de libros, y es nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Hoy el tema que abordará el doctor Michael Peter es Derecho Humano al Agua para el riesgo, propuesta para una agricultura de subsistencia. Un tema importantísimo, de especial relevancia en el momento histórico que vivimos y que, bueno, iniciaremos, la verdad que otra disertación que vale mucho la pena. Parece un congreso que es largo en el lapso porque son 45 conferencias, pero se ha ido como agua entre los dedos, increíble por la calidad de los expositores y la pedagogía que manejan. Michael, ¿cómo se conceptualiza jurídicamente el derecho humano al agua en el derecho internacional? Perfecto, muchísimas gracias por aquella pregunta. Bueno, antes que todo quiero dar las gracias nuevamente por esta invitación y reiterar mi deuda con quien considero este maestro del derecho ambiental de América Latina, nuestro querido Néstor Caferata. Yo he sentido que todos y todas quienes nos hemos sumado a este homenaje compartimos juicios semejantes sobre el doctor Caferata. Primero, él es un erudito del derecho ambiental que ha contribuido al saber desde diversas perspectivas. Eso es un gran logro. Lo segundo es que él es un académico inusual por estas latitudes, en tanto su generosidad en compartir el conocimiento propio y ajeno. No es algo común en nuestras latitudes. Así como siempre nos está invitando a todos y todas quienes participamos a las distintas jornadas que organizan en la Universidad de Buenos Aires,
en su jornada de derecho ambiental que son bastante señeras y importantes en la región. Obviamente que siempre de la mano y siguiendo a otro de nuestros grandes maestros, que es el doctor Ricardo Lorenzetti, también en la Universidad de Buenos Aires. Y por último, yo quiero hacer hincapié en el hecho de que para mí otra de las cosas, de las características principales de Néstor es que él es una gran persona, y esto es lo más importante. Un hombre siempre amable, cercano y dispuesto a intercambiar una palabra y a ofrecer un café con quien toque a su puerta en la ciudad de Buenos Aires. La generosidad es tan grande como su corazón. Así que la verdad es que para mí es realmente un gusto, y esta presentación es en homenaje a nuestro querido maestro Néstor Cafferata. Bueno, tu pregunta es central, en tanto estamos ocupados de una cuestión que en alguna medida desde el derecho, y estas son nuestra disciplina, la gente que trabaja en el derecho ambiental ha empezado a aprender de que el derecho no es solamente nuestra única herramienta para resolver estos problemas. Y cuando tú mencionas, por ejemplo, en el caso del riego para la agricultura, el caso de México es uno de los más grandes e importantes que existe en América Latina. Obviamente por la extensión del país, pero además por las complejidades que existen en México en relación con los costos del agua, la forma en que se reparte el agua, la legislación particular que tiene, y esta que está en consonancia con la legislación ambiental. Entonces yo diría, para dar una respuesta a lo que tú planteas, quiero presentar la siguiente tesis. Lo que quiero señalar es que el derecho humano al agua puede considerar a la agricultura de subsistencia como cubierta por su amparo, a pesar de que hoy eso no es aceptado. ¿Okay? Voy a tratar de dar un paso más allá de lo que se acepta hoy día en términos internacionales y en términos dogmáticos de lo que constituye el derecho humano al agua. ¿Okay? Y esto está amparado por tres ideas principales. La primera es que el agua tiene diversas funciones. El agua es multifacética, el agua nos da vida, nos da salud, constituye un elemento esencial del medio ambiente, permite la industria humana, el desarrollo, etc. Sin embargo, no debemos olvidar que todos estos conceptos son construcciones humanas y que lo único cierto que tenemos hoy día es que existe una realidad física del agua que sigue siendo el mismo elemento, independiente de cómo lo queramos llamar. Entonces, independiente de todas estas designaciones doctrinarias, dogmáticas que ocupemos, el agua sigue siendo la misma y sigue prestando los diversos servicios que presta. Entonces, a partir de eso, yo voy a sostener que el contenido normativo del derecho humano al agua es influenciado por la dogmática jurídica. Nosotros los juristas y las juristas tenemos una forma particular de entender el mundo. Especialmente los y las académicas que nos dedicamos al derecho, tenemos un sesgo dogmático de cómo entender esta cuestión. Y yo creo de que eso explica por qué hoy día existe una distinción entre el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación, que ahí hay una diferencia que es bastante notable y que hace que nuestro concepto del derecho humano al agua esté coartado de la posibilidad hoy día, nuestro entendimiento esté coartado de la posibilidad de que se extienda hacia la agricultura. Ahora, yo quiero que se comprenda de que nuestras distinciones dogmáticas dicen relación con una forma epistemológica que tiene el derecho, pero en la práctica la política pública y la política jurídica además puede, en el extremo, dejar sin contenido ya sea al consumo humano o a la alimentación, dependiendo de la forma en que lo interpretemos jurídicamente. Entonces yo quiero llamar la atención a las y los colegas que nos están escuchando hoy día, de poner atención en este efecto que sin querer nosotros lo podríamos estar produciendo. Y por último, voy a proponer que debemos abandonar la idea de que el derecho humano al agua se encuentra separado de la agricultura de subsistencia. Es un paso muy grande, pero yo voy a hacer una argumentación general respecto de cómo deberíamos afrontarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que creo es que los tribunales de justicia pueden amparar al riego de subsistencia, a la agricultura de subsistencia, bajo el amparo del derecho humano al agua. ¿Ok? Entonces esa es la propuesta hoy día
para presentar. Ahora, tú me preguntas, ¿cómo se conceptualiza jurídicamente el derecho humano al agua en el derecho internacional o en el derecho comparado? Lo que voy a hacer es que voy a contar cuál es el estado del arte, entonces, de cuál es esta conceptualización jurídica. Y el agua, lo que tiene, la relación del ser humano con el agua es constante. Pero paradójicamente el agua nos hace sentido como un problema jurídico en la medida en que está escasa. O sea, en todas aquellas naciones donde el agua no es escasa, el problema de la conceptualización jurídica, política del agua no es un problema. Pero cuando empezamos a enfrentarnos al desarrollo, este desarrollo que hemos vivido en los últimos 2 siglos, este desarrollo amplio de las comunidades en términos sociales, culturales y económicos, lo que ha hecho es que requiere más de los recursos naturales y entre ellos se encuentra el agua. Y en ese desarrollo lo que necesitamos siempre es más recurso natural para satisfacer las necesidades que son voraces y crecientes de los seres humanos. Entonces, a pesar de esta relación íntima que tenemos con el medio ambiente y con el agua en particular, porque, bueno, el agua, todos sabemos que sin agua morimos en un par de días, ¿ok? Entonces, esta relación esencial que mantenemos con el agua, curiosamente, empieza a encontrar un espacio a partir de la década de los 70, simplemente. A pesar de la historia que tenemos con el agua, pero tiene, con excepciones, eso sí, quiero hacer la excepción de algunos casos donde la legislación relacionada con el agua es mucho más antigua y profunda, como el caso del derecho musulmán, ¿okay? Donde existen instituciones del derecho musulmán que son de la Edad Media, incluso del principio de los albores de la Edad Común. Entonces, no voy a dejar de lado ese reconocimiento, pero sí, al menos en Occidente, esta relación que tenemos, esta preocupación empieza a aparecer en la década de los 70. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de Mar del Plata, el año 77, ya reconoce la existencia o el requerimiento de que exista un derecho al agua. Luego tenemos la Convención del año 79, donde a propósito de esta Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, año 79, también menciona al derecho humano al agua. No lo menciona directamente, menciona esta necesidad de que a las mujeres, particularmente a las mujeres que, a pesar de que estamos hablando del año 79, todavía persisten estas discriminaciones en muchas partes, incluso en nuestra región. El año 89, la Convención de Derechos del Niño. El año 92 se produce la Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible, que denominada la Conferencia de Dublín. Y así, tenemos una serie de desarrollos para no aburrir a nuestra audiencia. Vamos a llegar al año 2002, donde el Consejo Económico, Social y Cultural de Naciones Unidas evacúa su observación general 15, donde derechamente, y hasta ese momento, lo reitero, no existe un reconocimiento en el derecho internacional formal y tampoco en el derecho blando, en el soft law, del reconocimiento de la existencia de un derecho humano al agua. A pesar que tenemos esta carta del año 45, donde da como supuesto el hecho de que el agua es inagotable. Y en ese contexto, esta observación general 15 es la que define lo que hoy día conocemos como la dogmática del derecho humano al agua. Me voy a referir un poco más adelante, solamente para señalar de que luego han existido una serie de otras decisiones, particularmente de convenciones de Naciones Unidas, informes, nombramientos de altos comisionados de Naciones Unidas, en el caso de derechos humanos, donde también hay una línea donde el alto comisionado se ha pronunciado respecto a este derecho. Y por último, un hito importante se produce el año 2010 a propósito de una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas que corresponde a la resolución 64
292, donde reconoce derechamente este derecho humano al agua. Ahora, en términos de derecho internacional, ambas fuentes son parte del soft law y no parte del hard law. Entonces aquí tenemos una distinción respecto de, bueno, algunos que consideran que el soft law no es fuente de derecho, obviamente no es fuente de derecho de acuerdo a las fuentes reconocidas para el derecho internacional, pero sí tienen una influencia que puede ser bastante meridiana, no en la práctica estatal, sino de que en la práctica de algunos organismos de los estados, particularmente del Poder Judicial. Entonces, todos los que estamos aquí hemos tenido alguna experiencia con decisiones de los distintos poderes judiciales en relación o inspirados en este tipo de lineamientos jurídicos que compartimos a nivel internacional. Ahora, no existe, nuevamente reitero, no existe un tratado internacional de carácter multilateral que reconozca la naturaleza del derecho humano al agua. No está contenido en la Declaración Universal, pero sí lo vamos a encontrar en el Pacto de San Salvador, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica. Lo vamos a encontrar en tratados bilaterales y regionales, particularmente en Europa y en África. Lo vamos a encontrar también inserto en las constituciones de los países, donde América Latina ha llevado el estandarte del derecho ambiental más moderno. Y vamos a encontrar también en la práctica judicial el reconocimiento de este derecho humano al agua. ¿Ok? Entonces, en alguna medida, hablar de que no existe un derecho humano al agua per se, por el hecho de que no está reconocido en un tratado de carácter internacional y multilateral, eso no hace que la realidad sea mucho más amplia y avance muchísimo más. Y por tanto, voy a referirme en términos bien específicos a la observación general 15 de este año 2002, donde los países, este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas hace este desarrollo conceptual de lo que entiende por derecho humano al agua. Este acto no es un acto legalmente vinculante para los estados y por tanto es parte del soft law, pero sí constituye una interpretación autorizada de lo que se entiende, al menos a nivel internacional, de lo que constituye este derecho humano al agua. Y lo reconoce como un derecho independiente, porque hasta la fecha, muchos de los colegas recordarán que hay muchas cortes a nivel nacional que reconocieron la necesidad de proveer de agua para satisfacer necesidades de vida y de salud. Entonces tenemos las señeras decisiones de la Corte Suprema de la India, por ejemplo, y que han estado trasuntando en nuestros países últimamente. Pero en este caso reconoce que es un derecho independiente y esencial para el disfrute del derecho a un estándar de vida. Entonces aquí empieza a aparecer esta idea del estándar de vida como una necesidad que debe ser satisfecha a través de este derecho humano al agua. Y este estándar de vida, bueno, está compuesto por múltiples otros elementos: la salud, la vivienda adecuada, la alimentación. Básicamente, artículos 12 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Okay? Ahora, en términos del contenido normativo, este comentario lo que hace es señalar que el derecho humano al agua es el derecho de todos, y todas obviamente, a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Ese es el contenido y esa es la definición de este derecho humano al agua. Ahora, que parece evidente y muy claro, vamos a ver que tiene una serie de connotaciones y complicaciones jurídicas que vamos a tratar de dilucidar en esta pequeña presentación. Y por tanto, en este comentario 15, lo que hay es que se reconoce que el derecho humano al agua cubre el uso personal y doméstico. ¿Ok? Ahora, vamos a ver más adelante que esto no es tan claro, porque usualmente cuando hablamos del uso personal y doméstico, mucha gente va a hablar del derecho humano al agua y al saneamiento, que es básicamente,
y va a tener esta vinculación con el agua potable y el saneamiento, cosa que es muy importante, pero eso tiene un sesgo urbano. ¿Ah? En zonas rurales, usualmente, los servicios de agua potable y saneamiento no son los mismos que existen en las urbes, y por tanto, el concepto de derecho humano al agua cambia en alguna medida Luego, en Peter, las zonas agrícolas. Michael, Sí, en ese sentido, el derecho humano al agua sí. se extiende más allá del consumo humano y el saneamiento, ¿verdad? Efectivamente, lo que estoy planteando es eso. Sí. Ahora, en términos concretos se entiende de que solamente se refiere al uso doméstico, al agua potable y al saneamiento. Términos muy estrictos. Pero lo que estamos haciendo aquí es que, y no soy solamente yo, sino de que con otros, como por ejemplo David Boyd, lo que he planteado también es la vinculación que tiene con el medio ambiente, este derecho humano al agua, con el medio ambiente, con la salud, con la alimentación, etc. Entonces sí, efectivamente es extensible, se puede extender hacia otros ámbitos, pero siempre va a depender del contexto, ¿no? Y en esto me estoy poniendo el sombrero de juez, donde cada caso va a ser distinto, y lo que no podemos hacer es determinar una regla general para solucionar problemas que son diversos, complejos y que responden a distintos culturas, responden a distintos estadios de desarrollo económico, responden a formas legales distintas, etc. Pero sí, en muchos casos, y particularmente en esta presentación, yo lo que voy a hacer es tratar de extenderlo a la agricultura de supervivencia. Entonces, sí, no podemos, y ahí hay una buena intuición, José, una muy buena intuición en el hecho de que el agua es un elemento de la naturaleza, y por tanto también en el derecho humano al agua uno podría decir, bueno, aquí hay un elemento que tiene que ser conjugado y que tiene que ser protegido en este caso. Entonces, hay ahí una cosa que podría no quedar muy clara, pero la voy a aclarar más adelante. Entonces, principios que informan este derecho, bueno, el principio de disponibilidad, la calidad y el acceso. Son tres elementos que se aparejan al derecho humano al agua. Disponibilidad, calidad y acceso. Disponibilidad, bueno, ¿cuánta agua? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánta agua necesitamos? Bueno, ahí hay una discusión que ha sido larga y que dice relación con, bueno, ¿cuál es la disponibilidad? ¿Cuántos litros? La primera definición no existe por de pronto, y la primera definición fue tomar una definición que tenía la Organización Mundial de la Salud, donde definía que 20 litros por persona al día era lo mínimo. Ahora, esos 20 litros significan el mínimo minimorum, en términos de que te sirven para lavar las manos, quizás para lavarse, pero para no mucho más. O sea, hoy día una casa contemporánea, y no nos vamos a referir a nuestras casas, sino que nos vamos a referir a una casa pequeña, humilde, requiere agua para el excusado, para el lavatorio, para la comida y también para andar aseado. Entonces, esos 20 litros el tiempo ha ido modificándolo y subimos a 50. Entonces, en una decisión de la Corte Suprema de Sudáfrica, en el caso Masibuko, la Corte reconoce que son 50 litros por persona al día. Y paradójicamente, en el caso, y esto es lo interesante, José Jesús, que lo que dice la Corte Suprema de Sudáfrica es que, dada la contingencia de pobreza, pero también la fuerte penetración del VIH en la población más pobre de Sudáfrica, requería una mayor cantidad de agua necesaria para cada persona, de modo de poder vigilar las condiciones sanitarias en las que se desenvolvía todos los días las personas que están enfermas de SIDA, por ejemplo. Entonces, muy interesante, te fijas de que hay una consideración que dice relación con una singularidad de la ciudad de Johannesburgo, básicamente. Y luego, hoy día, estamos hablando de 100 litros por persona al día. ¿Ok? Esto es una extensión hoy día, porque debido a los sistemas, al lavado, etcétera, necesitamos una mayor cantidad.
Por ejemplo, una casa en Estados Unidos requiere 200 o 300 litros de agua, de litros por persona al día, por ejemplo, o incluso más. ¿Ok? Entonces, estamos ahí esto es siempre dinámico. Hoy día estamos en 100, pero no quiere decir que sean 100, pueden ser 20, pueden ser 50, va a depender del momento concreto. Ahora, la calidad también es un segundo elemento, y esto es parte del derecho humano al agua, es que el Estado tiene la obligación de asegurar que el agua sea segura. ¿Ok? Y por tanto, la contaminación, la polución, la mala calidad del agua es una obligación de los estados, particularmente de los estados y los municipios, en el caso de México, de los municipios en términos del cumplimiento del derecho humano al agua. Y nos vamos a dar cuenta que alrededor de nuestra querida América Latina, la mayoría de los ríos están contaminados y existe mucha desidia en relación con lo que hay que hacer para la protección del agua segura. Tú ya conoces los casos colombianos del río Atrato, por ejemplo, donde es un río que está extremadamente contaminado y a través de la figura de los derechos a la naturaleza, la Corte lo que hace es amparar esta situación de desamparo que vive el río por la acción o la inacción del Estado. ¿Ok? Y esto se aplica a todas las fuentes de agua, José Jesús. Y particularmente uno piensa, bueno, el río, el lago, pero los camiones aljibes, los llamamos en Chile, los camiones que transportan agua también tienen que cumplir un estándar. ¿Ok? Entonces el Estado no puede abandonar estas formas que son bastante tradicionales en nuestra región de repartir agua. Entonces la forma de repartir también está sujeta o está amparada por esta idea de la calidad del agua segura. Y en términos del acceso, y esto es una cosa que ya es más compleja, acceso físico, el estándar es que la fuente de agua no esté a más de 500 metros o 1 kilómetro en total desde el hogar de la persona. Y la asequibilidad dice relación con una cosa que se malentiende. Y desde la Declaración de Dublín siempre se ha entendido que el agua no es gratis. ¿Okay? Mucha gente cuando tengo un derecho humano al agua, es que tengo derecho a la gratuidad en el acceso al agua. Eso no es efectivo, pero tampoco es efectivo que el Estado vaya a invocar una cláusula de indisponibilidad presupuestaria para no dar el servicio de agua potable. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí está la ponderación que tiene que hacer la magistrada y el magistrado en relación a cuáles son las acciones que ha realizado el Estado, las acciones positivas que ha realizado el Estado para prestar ese servicio. Solo un ejemplo, y perdonen la digresión, pero que a mí me gusta mucho. Se presenta una acción constitucional ante las Cortes en Chile, donde una persona invoca el derecho a la vida, en tanto el sistema de salud no le provee de un remedio, de una medicina, que es esencial para que se pueda mantener en vida, porque es muy cara. ¿Ok? Un caso que sucede en toda nuestra región. Bueno, la Corte acoge esa acción constitucional y le ordena al prestador privado que otorgue, o sea, que compre el remedio y se lo entregue en forma gratuita a su asegurado. Y la Corte Suprema le dice, aquí lo que hay es que tenemos dos derechos, el derecho a la vida por un lado, ¿ok? Y luego tenemos el derecho a ejercer actividades económicas lícitas, que es lo que hacen estas compañías de seguro. Y la Corte dice, bueno, el legislador en ningún caso dijo que no iba o que iba a preferir que la gente se muriera en relación con el desarrollo de otras actividades. Y por tanto, como no lo ha dicho, entonces nosotros lo vamos a amparar. Y eso es lo que ordena la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En el fondo, que el Estado se ve obligado a realizar toda o su máximo esfuerzo en términos de prestar este servicio que constituye
un derecho humano inalienable y mínimo en relación con la persona humana. ¿Ok? Entonces no hay explicación, usualmente no van a haber muchas explicaciones que el Estado se pueda amparar como para poder decir de que no tiene la capacidad de poder prestar el servicio. Ahora, una forma es que el Estado lo preste, pero hay otras formas también que el Estado también lo puede prestar de forma no directa, sino de indirecta, como es en el caso de Chile, donde las personas que tienen menores ingresos acceden a un subsidio al agua potable. ¿Ok? O sea, el Estado no presta el servicio, sino lo que hace es que decir, mira, yo voy a evaluar y usted si está en condiciones de pobreza, yo voy a subsidiar una cantidad y voy a subsidiar la cantidad mínima y por tanto yo voy a subsidiar, por ejemplo, no podríamos pensar en 10 litros por persona al día, voy a subsidiar esa cantidad por un mes y todo lo que usted consuma sobre eso lo tiene que pagar de su bolsillo. Y ese dinero no va a la persona, sino que va directamente a la empresa. Entonces la empresa todos los meses le manda una factura al Estado diciendo, mira, aquí yo tengo 20.000 personas que han sido favorecidas con el subsidio y por tanto usted me tiene que pagar a mí, porque la ley lo ordena, pagar a mí el subsidio para yo a efectos de prestar este servicio. Se fijan de que ahí hay otra forma, no es necesariamente el Estado tiene que hacer todo, sino de que existen formas alternativas de poder prestar este servicio. En esta observación general, ¿cuáles son las obligaciones entonces del Estado? Y esto viene dado por la observación general 3 del año 90, donde se establece cuáles son los mínimos que se deben observar para conducir una vida adecuada y digna. Esto es muy interesante. Los estados deben garantizar estas condiciones con excepción en casos de conflicto armado o limitaciones presupuestarias donde caben todas las excepciones que yo he mencionado. ¿Okay? O sea, no es simplemente no tenemos dinero y con eso se liberan, no es así, sino de que el peso de la prueba de la liberación de la obligación sobre el Estado es mucho mayor que en otros casos. Entonces, en concordancia con esta observación general 15, el comité considera que son obligaciones de inmediato efecto del Estado asegurar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente y segura para uso personal y doméstico de modo de prevenir enfermedades. Segundo, instalaciones y servicios de agua deben proveerse sin discriminación, especialmente cuando se proveen a grupos marginados. Hoy día tenemos alrededor del continente grandes movimientos migratorios que todos los hemos vivido y por tanto en ese caso, por ejemplo, el Estado no puede discriminar a aquellos migrantes. Tiene que monitorear el cumplimiento del derecho. El Estado no se puede quedar de brazos cruzados y decir, bueno, yo lo hice, ya no. No, garantizar la seguridad personal de las personas que acceden al agua y controlar enfermedades. ¿Ok? Ahora, esta observación general 15 lo que hace es reconocer también que esta es una materialización progresiva, no quiere decir que sea inmediato, a no ser de las consideraciones que acabo de mencionar. ¿Ok? Y por tanto, lo que tenemos que tener claro es que la imposición o el reconocimiento de este derecho también tiene una serie de implicancias que son complejas. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿el derecho humano al agua se puede extender más allá del consumo humano y del saneamiento? Entonces yo ya les he dicho que no se acepta en términos, hoy día, en términos jurídicos, que eso sea así. Con todo, hay distintas aproximaciones. Y la primera es considerar que el acceso al agua para la agricultura de subsidio se encuentra ya amparada por el derecho humano a la alimentación. ¿Ok? Entonces, dogmáticamente hoy día el problema se resuelve a través de esa solución. Entonces, necesitamos agua para subsistir, para regar, ya no para consumir, sino que agua para subsistir. Entonces lo que vamos a hacer es no invocar el derecho humano al agua, sino que vamos a invocar el derecho humano a la alimentación. ¿Ok?
Ahora, este derecho está garantizado en el artículo 11, inciso primero, número 1, del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, como expresión de este estándar adecuado de vida. En el número 2 de ese mismo artículo, le reconoce a todas las personas el derecho a vivir sin hambre. Una cosa que hoy día está bastante fuerte en nuestra región y particularmente por el golpe que ha significado la pandemia. La Convención de Derechos de los Niños y Niñas también lo reconoce. Y yo ya le mencionaba la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la misma cosa. La Observación General 12, que es la que se refiere al derecho a la alimentación, señala que para que este derecho se materialice, todos deben tener acceso físico y económico en todo momento a comida adecuada y a los medios para su obtención. ¿Ok? Entonces los estados lo que tienen, de acuerdo, las obligaciones de los estados es prevenir la hambruna y garantizar el acceso a la comida esencial en cantidades suficientes, nutricionalmente adecuadas y seguras. Esos son los contenidos, ese es el contenido de este derecho. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esto es que este derecho a la alimentación se cumple si una persona se alimenta directamente de lo que produce su heredad, por ejemplo, su terreno, o los recursos naturales, o por ejemplo los frutos que existen en los árboles, o los frutos de los bosques, por ejemplo, o que el Estado provea mediante distribución, transferencia, o a través de sistemas de mercado, alimentación. ¿Okay? Se puede cumplir de esas dos formas. Entonces ya podemos observar de que la primera categoría es de que si una persona se alimenta directamente de lo que produce, su heredad u otros recursos naturales, está vinculado con la capacidad que tenga, además de poder acceder al agua para el riego. ¿Ok? Y por tanto, lo que tenemos aquí es que, a pesar de que, no a pesar, sino de que este derecho a la alimentación requiere necesariamente del agua para la producción agropecuaria. ¿Ok? Entonces aquí encontramos el vínculo en por qué este derecho humano al agua estaría ubicado en el derecho humano a la alimentación. Ahora, pero yo quiero llamar la atención de aquí de todas las personas y decirles que las actividades agrícolas, para que ustedes entiendan, agrícolas, pecuarias y acuícolas, o sea, la crianza de peces en aguas dulces, ocupan en promedio el 70% de las aguas. En Europa es mucho menos, es el 30%, en Estados Unidos el 40%, y hay algunos países donde es el 90%. Pero en promedio, por ejemplo, en el caso de Chile es el 70% y en México también. ¿Ok? Ahora, pero no toda esa agua, y esto es interesante, no toda esa agua es necesaria para satisfacer el derecho humano al agua, el derecho humano a la alimentación. La agricultura, porque la agricultura ocupa el agua para otras cosas también. Para producir flores, por ejemplo. Para biocombustibles. Pero también debemos recordar de que si existen mínimos de alimentación, todo lo que existe por sobre esa producción mínima de mantenimiento de la vida de las personas, no está amparada por el derecho humano a la alimentación. ¿Ok? Una cosa que es bien interesante. Es decir, por ejemplo, la producción de chocolate. ¿Cuánto chocolate requiere una persona para subsistir? Puede ser de que no se requiera y por tanto no sea parte del derecho humano a la alimentación. La leche, por ejemplo. ¿Cuánta leche debemos beber para poder subsistir? Bueno, hay culturas que no beben leche. Pero tradicionalmente nosotros sí bebemos leche. ¿Cuánta leche necesitamos? Por sobre la cantidad, ya no estamos hablando de un derecho humano a la alimentación, sino que estamos hablando de otra cosa, ¿eh? De una cuestión comercial. Entonces, si nos concentramos en el agua requerida para asegurar el estándar de vida adecuado, vamos a decir que nos vamos a concentrar en los alimentos de primera necesidad. Arroz, trigo y cereales. ¿Eh? Estos son macronutrientes presentes en la mayoría de las dietas. Alrededor del mundo, más del 50% de lo que se come está constituido por arroz, trigo y otros cereales. Y, por ejemplo, en el caso del arroz, que es el más usual, la recomendación es que deberíamos consumir alrededor de 600 gramos de arroz al día. Y ustedes bueno, no lo saben, pero
para producir esos 600 gramos se necesitan 1.600 litros de agua en promedio para producir. Entonces, ya las cantidades, esto es interesante, las cantidades que teníamos que eran bastante mínimas, hablábamos de 20 litros por persona al día, llegamos a hablar hasta de 100 litros por persona al día, ya estamos hablando de 1.600 litros. Una alimentación balanceada requiere 2.800 calorías, lo que quiere decir es de que sobre 2.800 calorías es glotonería y por tanto no debería estar protegido por el derecho humano a la alimentación, ¿ok? Y para asegurar la producción agrícola se requieren alrededor de 2.000 a 5.000 litros por persona al día. Y este es el dato interesante. Saltamos de 100 hasta 5.000 litros. Los vegetarianos, como quien les habla, requerimos 2.000 litros por persona al día. En cambio, los carnívoros, todos nuestros amigos, bueno, me imagino que nuestros amigos argentinos y uruguayos requieren 5.000 litros. Ah, y también allá en México también se hace. Sobre todo de México. Ay, ay, ay. Bueno, entonces la magnitud es bastante amplia. Es bastante amplia, pero suena mucho, pero en términos de usos, es menos de un 20% de un litro por segundo de consumo, y por tanto es bastante menor. Suena mucho, pero es bastante menor en términos de los consumos usuales del agua. Y para que se hagan una idea, para producir 1 kilocaloría necesitamos 1 litro de agua. ¿Okay? Entonces necesitamos 2.800 litros por persona al día para producir estas 2.800 calorías. Y ahora también debemos entender que el agua para el cultivo se ocupa en un 80%, es agua que viene de la misma naturaleza, es el agua verde, es el agua de la agricultura de secano, la tierra se cultiva gracias a la lluvia y a la humedad que existe en algunas partes. Y solamente el 20% o el 20 al 10% del agua que se consume para producir alimentación es agua azul. O sea, esta agua que viene de los ríos, que viene de los acuíferos o que viene de los lagos. ¿Ok? Entonces, este 70% al que yo hacía referencia, del 20 al 10% corresponde al 70% de las extracciones a las que yo me refería de las aguas azules. ¿Ok? Entonces, también tenemos que tener en consideración que el agua puede no ser usada por la persona que consume el alimento, y este es otro problema. Tanto José Jesús como yo nos dedicamos al derecho, bueno, y muchos de los que están aquí, y no nos dedicamos a la agricultura. Y por tanto, toda el agua que nosotros necesitamos para producir nuestra alimentación viene dada ya. Eso se denomina agua virtual. Somos consumidores de agua virtual nosotros los que no nos dedicamos a la agricultura. ¿Okay? Entonces, para que haya agua para una agricultura de subsistencia, el agua debe ser necesaria para estos cultivos, para el cultivo, para los jardines domésticos, bueno, el uso doméstico y para el ganado. ¿Ok? Y esta dotación, la cantidad va a depender de cada uno de los países. Entonces, ¿por qué es importante la agricultura de subsistencia? Porque cerca de 2/3 de las personas que son malnutridas alrededor del mundo viven en ruralidad y dependen de la agricultura. Esa es la relevancia de lo que estamos hablando. Y aquí estamos incluyendo a pequeñas agricultoras y agricultores, obviamente, y personas que no tienen tierra, que son las personas que se encuentran malnutridas y que viven en estas zonas rurales. Por eso es nuestro interés. Y por tanto, el 50% de las personas malnutridas alrededor del mundo son agricultores y agricultoras pequeñas, por lo que el acceso al agua se encuentra directamente relacionado con la alimentación y el sustento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sostengo de que en vez de estar hablando del derecho humano a la alimentación, lo que debemos hablar es que el derecho humano al agua no es solamente al agua potable y al saneamiento, sino de que debemos agregarle a la agricultura de subsistencia? ¿Por qué? Porque lo que creo es que esa es una distinción que es meramente dogmática, jurídica, y que es
y que es una herramienta que tenemos los y las juristas para comprender las categorías cuando discutimos, cuando conversamos, cuando planteamos nuestras conceptualizaciones. Pero en este caso, esta distinción es meramente dogmática, porque lo que nos podemos dar cuenta es que el agua cumple todas esas funciones, y por tanto el derecho humano al agua tiene estas implicancias, o el agua, sin hablar de derecho humano, tiene implicancias que son para la salud, para la vida, para el medio ambiente, etc. Y yo creo que separar estas categorías y decir, no, estamos hablando solamente de alimentación, no estamos hablando de medio ambiente, es un error garrafal. Es un error garrafal porque el agua es una sola. Entonces, nosotros con nuestra intención de entender esta realidad, la dividimos en una cosa bastante científica, bastante positiva, la dividimos para poder comprenderla, y en ese esfuerzo de división lo que hacemos es que en alguna medida pierde el sentido o pierde la efectividad en la protección de los derechos. Así, la reunión de ambos conceptos en un derecho humano al agua tiene el mismo efecto práctico que hablar del derecho a la alimentación. ¿Okay? Entonces no tiene ninguna relevancia jurídica esta distinción, sino que una mera acomodación dogmática nuestra. Luego, categorizar el derecho en dos derechos diversos, el agua en dos derechos diversos, puede crear la falsa apreciación de que uno es más importante que el otro. En el extremo, el agua para no morir de sed, obviamente que es más importante que la agricultura. Pero si en una casa hay agua para beber, pero no se puede comer, no tiene ningún sentido tampoco. ¿Ok? Entonces, en el corto plazo puede tener sentido hacer esta distinción, pero en el largo plazo no tiene sentido. Y para efectos de las políticas públicas, separarlo, lo que hace es generar una serie de mecanismos, y por tanto vamos a tener un Ministerio de Agricultura o de la Alimentación o de la Seguridad Alimentaria, y por el otro lado vamos a tener olvidado este derecho humano al agua o ubicado en otra repartición que no va a ser necesariamente en el Departamento de Agricultura. En las áreas rurales también la idea de derecho humano al agua para el consumo personal y doméstico no tiene mucho sentido en aquellas comunidades que viven de la agricultura de subsistencia. Por lo que les explicaba, ¿qué sentido tiene de que una agricultora tenga agua en la llave, pero no puede regar su plantación y por tanto no puede subsistir? Entonces, en alguna medida, esta distinción entre unos y otros es un sesgo urbano. Es un sesgo urbano que no reconoce esta realidad agrícola y rural. El derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación tienen una raíz compartida, la vida y la salud del ser humano. Entonces, solo se podría retrucar que si esto es así, entonces solo hablemos de derecho humano a la vida y a la salud. O sea, si vamos a reducir todo a un solo tronco, hablemos de la vida y la salud. Pero esta crítica olvida que la aplicación del derecho es una cuestión de interpretación, y esto es una cosa que es muy importante. Por lo que la existencia del derecho humano al agua solo ha sido posible en su incorporación normativa a los sistemas jurídicos nacionales, ya sea porque se han incorporado a los sistemas jurídicos o porque han existido interpretaciones finalistas de los jueces en relación con el derecho a la vida y a la salud. ¿Ok? Siempre en contra de aquellos que son más exégetas del derecho y que reconocen solamente en el texto literal de la ley, la única fuente del derecho. Y por último, el derecho humano a la alimentación no necesariamente se satisface con el acceso al agua. ¿Ok? Entonces, lo que voy a proponer, para ya ir finalizando, lo que voy a proponer es que el derecho humano al agua comprenda a la agricultura de subsistencia y que, en caso a caso, se ampare este derecho por la vía de asegurar cantidades de agua para usos existentes de agricultura de subsistencia. Ahora, hay una serie de complicaciones de esta postura, y para ser bien transparente y ser justo, ¿qué sucede? Por ejemplo, alguien me podría preguntar, ¿qué sucede si existe un movimiento, una migración urbana hacia las zonas rurales? Si una persona, por tener un pedazo de tierra, tiene un derecho humano a que se le redistribuye el agua para poder
cultivar su tierra? Es una pregunta que podría tener alguna respuesta en la medida en que si las tierras siempre han sido de cultivo, bueno, necesariamente esas tierras deberían permanecer. Pero podría suceder ese caso, ¿ok? Y también podría suceder el caso que esta ordenación o redistribución del agua pudiese producir efectos contrarios en el medio ambiente. Entonces ahí podríamos tener un efecto indeseado entre la protección del derecho humano al agua, incluida este riego de subsistencia, con la existencia misma del medio ambiente. Entonces no tendría mucho sentido, sería como dispararse en un pie. Entonces ahí son consideraciones que hay que tener, que nuevamente me pongo nuevamente el sombrero del juez. Caso a caso vamos a tener que ir resolviendo cuáles son las implicancias e ir desarrollando una jurisprudencia en colaboración obviamente con la academia, para poder aclarar y poder satisfacer estas necesidades que son tan preciadas por la población, no solamente en América Latina, sino aquí en el mundo. Así que muchísimas gracias, Oye, José Jesús. Michael, interesantísimo lo que se comprende, ¿no? Va más allá y ahora con la vinculación, el mismo protocolo adicional de San Salvador, ya ves, maneja algunas cuestiones muy interesantes, desde el derecho a la salud, consecutivamente en el 10, en el 11 el derecho al medio ambiente y luego a la alimentación, o sea, consecutivamente. Michael, después de este planteamiento tan interesante, el relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David Boyd, acaba de informar precisamente sobre el derecho, los derechos humanos en la crisis mundial del agua, lo que representa esta crisis. Preguntarte específicamente, Michael, ¿cuál crees tú o cuáles crees tú que puedan ser las consecuencias jurídicas para los sistemas legales de América Latina después de esta declaración? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que uno de los aspectos relevantes del informe del relator es la vinculación que hace con el medio ambiente. Esa es una de las cosas principales y era un poco lo que estábamos mencionando recientemente. Y él reconoce la simbiosis que existe entre el agua como elemento de la naturaleza y la mantención de la vida en los ecosistemas y particularmente en las cuencas. Entonces, cuando habla de derecho al agua, él se refiere por extensión a la protección de la naturaleza. Y ese es un elemento que es muy importante en nuestra región. Hay algunos países que tienen códigos de agua o leyes de agua que son bastante antiguas y señeras, pero que entienden el agua como un recurso natural, ¿ok? Y no lo entienden como un elemento de la naturaleza. Y esta es la cosa humana que nosotros tenemos, es de dividir la realidad y entenderla de una forma o de otra forma. Entonces lo que él hace es hacer confluir ambos elementos en uno solo. Y por tanto, una de las implicancias es precisamente que las autoridades relacionadas con el agua no pueden estar separadas de las actividades que realiza la autoridad ambiental. ¿Okay? Entonces eso es muy relevante y por tanto vamos a incluir incluso hasta la agricultura. Luego, otra de las cosas que también es interesante que el relator insta a las empresas a cumplir sus responsabilidades en relación con los derechos, y esto es cada día más importante. Las empresas, particularmente las grandes empresas en la región que tienen vínculos con mercados extranjeros, particularmente Estados Unidos, Europa y hoy día también China, los estándares de comportamiento son mucho mayores y por tanto lo que está diciendo el relator es que las empresas tienen obligaciones no ya solamente con sus accionistas o con sus propietarios o propietarias, sino de que además tienen una obligación, una responsabilidad que no se agota en la responsabilidad social, sino de que una responsabilidad que dice relación con la protección de esos recursos. ¿Okay? Entonces también es importante para las distintas empresas en la zona. Él considera que los efectos de la crisis hídrica mundial afectan al derecho a la alimentación. Entonces aquí nuevamente él está vinculando, no lo está separando. Dice, claro, ahí afecta a la alimentación en una implicancia que es directa a partir de la escasez del agua. Y también hace una serie de recomendaciones y particularmente lo que dice es que lo que deben hacer los países es que debemos utilizar de forma segura las aguas residuales
y los lodos en la agricultura, la horticultura y la acuicultura para ahorrar agua. ¿Okay? Entonces está hablando directamente a las políticas públicas en relación con la actuación de las empresas o de las grandes empresas que se dedican al rubro agrícola y pecuario. ¿Okay? Llama a ahorrar agua, a contribuir y a hacer efectivo el derecho a la alimentación, reducir el uso de fertilizantes químicos y recuperar parte de los costos de los servicios de saneamiento. Son una serie de requerimientos que son adicionales a los que existen hoy día y como concebimos el derecho humano a partir de este comentario número 15. Entonces ha ido evolucionando desde la perspectiva del relator. Y por último dice que en la legislación y en las políticas los estados tienen que dar prioridad a los usos personales y domésticos del agua, ¿ok? Así como la agricultura a pequeña escala, ¿ok? Entonces está mencionando de que a partir de su conceptualización del derecho humano al agua, se deriva esta obligación de hacer efectivo el derecho al agua y al saneamiento, pero también el ejercicio del derecho a la alimentación por la vía de procurar agua a la agricultura a pequeña escala o a la agricultura de subsistencia. Básicamente esos son, es más largo el informe, pero va generando mayores comprensiones y una mayor evolución de lo que estamos entendiendo del derecho humano al agua. Gracias, Michael. Después de ver todo este tema de cómo se conceptualiza jurídicamente de manera internacional el derecho al agua, su contenido, este informe, todo lo que está sucediendo alrededor, ¿qué sucede en América Latina en relación con el derecho humano al agua? ¿Qué pasa después de este informe, después de todo lo que se ha conceptualizado internacionalmente? Mira, ha sido bastante interesante, A ver, a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que ha hecho es amparar la protección del agua. Sin embargo, no ha reconocido la existencia de un derecho humano al agua, sino que lo ha derivado del derecho a la vida y la salud. ¿Okay? Entonces, a nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no lo ha reconocido como derecho, pero sí ha amparado, en el fondo, lo que ha hecho es amparar el derecho sin reconocer una existencia propia. Pero uno observa, por ejemplo, que a nivel nacional las cosas van cambiando. Hay varias constituciones, y no solamente la constitución boliviana y ecuatoriana, que reconocen el derecho humano al agua, sino que hay una serie de otras constituciones en la región que también lo han empezado a reconocer. Legislación importante, por ejemplo, en México, donde también hay un reconocimiento del derecho humano al agua. Pero también uno observa de que a pesar de ese reconocimiento, el avance particularmente en la descontaminación de los ríos ha sido muy, muy lenta. Ejemplo de ello son dos sentencias sumamente importantes, la sentencia del río Bogotá en Colombia y la sentencia del río Matanza-Riachuelo en la ciudad de Buenos Aires, donde ambos poderes judiciales han condenado al Estado por su inacción frente a la contaminación de los cursos de agua. Otra expresión de lo mismo lo vemos en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema, particularmente la Corte Suprema, en ambas, Corte Suprema de Colombia, la protección del río Atrato, la protección de la Amazonía colombiana. Entonces encontramos en Ecuador también sentencias importantes, en Argentina y bueno, Brasil. Encontramos que los poderes judiciales han ido cada día más amparando estos derechos en términos de hacerlos extensivos en interpretaciones que son mucho más protectoras de los derechos de las personas frente al Estado, particularmente por una cuestión que no es propia de la región, sino que es propia alrededor del mundo. Es la ineficacia de los estados en la protección de este tipo de derechos. Entonces encontramos que esa es la clave que ha ido sucediendo alrededor de la región. Nuevamente, quienes han llevado el liderazgo, obviamente en este caso ha sido del aparato público, ha sido el Poder Judicial. Y la academia también ha sido muy, muy importante en términos de contribuir al entendimiento de cómo deben aplicarse en cada uno de los estados estas consideraciones o estos derechos humanos. Oye, Michael,
Bien interesante este manejo pretoriano y vaya el análisis a nivel internacional en el caso de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha avanzado mucho con base a ese artículo 26 de la Convención del Desarrollo Progresivo, pero es importante el amparar este derecho humano al agua, pero como tú dices, se vincula al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al derecho a la vida y el del artículo 10 del Protocolo Adicional de San Salvador que habla de derecho a la salud. ¿Qué tan importante sería que se manejara de manera autónoma, que no estuviera vinculado a estos derechos específicamente, sino un análisis autónomo, que obviamente se va a vincular, ya lo dijiste tú en este caso, con el derecho a la alimentación y demás, el derecho al agua dentro del manejo pretoriano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Cortes Regionales de nuestra América Latina, como tú lo has dicho, este manejo de la autonomía procesal constitucional delegada, este activismo que podemos llamar tan importante de las Cortes, que muchas veces tienden a ver ese tema de la omisión por inconstitucionalidad, por inconvencionalidad, esas tensiones que se dan entre las democracias y el constitucionalismo. ¿Qué tan importante sería desde tu visión y como un experto internacional que se manejara de esta forma? Mira, yo creo que es relativo, es relativo. Yo no creo en las fórmulas únicas. Por de pronto me parece de que si la Corte Interamericana ha reconocido sustancialmente el amparo de este derecho que tienen todas las personas a tener agua segura, constante, y al saneamiento, me parece de que no es necesario de que haya un reconocimiento de un derecho independiente. Ahora, dependiendo de las tradiciones de los países, hay algunos países que son más y menos conservadores en términos de su interpretación. Entonces, por ejemplo, tenemos Colombia, un país que su poder judicial es mucho más, es menos conservador en términos de las conceptualizaciones que utiliza. Pero en países donde la tradición es mucho más exegética y en términos del literalismo jurídico, yo creo de que es importante el reconocimiento del derecho humano al agua en tanto como categoría adicional, porque una interpretación exegética del derecho a la vida podría limitar ese derecho o podría hacerlo mucho más difícil de poder cumplir. Entonces, yo creo de que cada uno de los países tiene que tener una aproximación distinta, pero porque el objetivo aquí, lo único que nos interesa es que la gente pueda tener agua segura, pueda tener una vida y finalmente pueda tener una vida digna, ¿no? Y en el caso de las comunidades rurales, que siempre son las más desamparadas, y particularmente en nuestra región, agrégale el hecho de ser indígena y ser mujer, eso significa un hándicap que afecta derechamente la dignidad de estos grupos sociales. Michael, ¿qué importancia, qué trascendencia tienen hoy, hablando de nuestra región de América Latina, la función del Poder Judicial en el caso de las Cortes Constitucionales, de las Cortes Supremas, de las Salas Constitucionales, ¿verdad? Son fundamentales el rol que juegan. La verdad es que en algunos casos hay una suerte no hay una discusión de fuentes, un diálogo de fuentes entre unos y otros. Y eso es complejo en algunos casos donde no se reconocen y en otros casos donde sí se reconocen. Eso genera inseguridad jurídica, eso genera mayores costos para la litigación y por tanto el amparo que nosotros los abogados y las abogadas podemos hacer de los derechos de las personas puede ser mucho más caro, mucho más difícil en una zona donde no necesariamente tenemos grandes recursos y por tanto podría ser un gran problema. Ahora, encontramos en lugares como, nuevamente, el caso de Colombia, donde existe este diálogo de fuentes entre los distintos poderes y existe una relativamente compartida entre la comunidad jurídica. Pero vamos a encontrar en otros países donde la comunidad jurídica se encuentra dividida. Por ejemplo, particularmente en el caso de Chile, estamos viviendo todo un proceso de modificación constitucional donde hay grupos que tienen una visión distinta de cómo se debe interpretar el derecho de propiedad que se tiene sobre las aguas y el derecho humano al agua. Entonces, ahí hay una cuestión que es muy interesante y que también existe una dificultad entre los distintos poderes y del tribunal, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y las distintas otras cortes que están en juego. Entonces, nuevamente va a depender de cada uno de los países, pero en el fondo lo que queremos hacer es que
o lo que debemos tratar de amparar es generar condiciones de vida digna para todas las personas. Excelente. Y vaya donde sea el famoso choque de trenes como Colombia, que podría pensar uno que la Corte Constitucional ha trabajado muy fuertemente en el tema, la Corte Suprema, ¿no? Uh-huh. Híjole, Michael, la verdad no se terminaron nunca cuando está en la conferencia en este sentido. Para cerrar, ¿qué Sí. sucede precisamente con las aguas transfronterizas y el derecho humano al agua? ¿Qué pasa en ese? Mira, ese es un caso que está muy poco desarrollado en nuestra región, muy poco desarrollado. Yo lo he estado trabajando bastante. Y nuestra región es bastante tradicional y yo diría que un poco atrasado en términos de la regulación de las aguas entre los distintos países. Bueno, México tiene siempre problemas con Guatemala, ¿no? Con Guatemala por el uso de los cursos, pero no Guatemala con los otros países, en fin. Y alrededor de la región existen un montón de cuencas compartidas entre los distintos países. Y nosotros ya podemos comprender, nosotros los abogados que a veces somos más difíciles de domesticar, hemos podido entender que la cuenca es la fuente de la vida y la fuente del desarrollo económico, social y cultural. Y por tanto, si compartimos una cuenca, compartimos un destino común. Pero en esta lógica de la soberanía, que es lo muy presente en la región, es que cada uno vive en un mundo separado, a pesar de que el destino es común. Entonces tenemos eso, tenemos bastantes, como te decía, varias cuencas, grandes cuencas compartidas en la región. Tenemos una plétora de tratados, particularmente bilaterales, pero curiosamente, a pesar de toda el agua que tenemos en la región, no tenemos ningún tratado regional que diga relación con los usos de las aguas no navegables, las aguas para el consumo. Y, José Jesús, ningún país de la región ha ratificado la Convención del año 97 sobre cursos no navegables, por ejemplo. Ningún país de la región, solamente Paraguay y Venezuela, firmaron el tratado, pero no lo ratificaron. ¿Ok? Entonces, ningún país de la región, y esto a mí me llama mucho la atención, yo creo de que ahí estamos muy atrasados en el impacto que pueda tener sobre el destino común. Ahora, en términos de derechos humanos, como esto ha ido evolucionando, hoy día, a partir de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua con Costa Rica, que condena a Nicaragua, Costa Rica con Nicaragua, que condena a Nicaragua por el daño ambiental que se produce por la ocupación de una isla, y lo condena a pagar las costas por primera vez. Hoy día lo que estamos viendo es que a nivel internacional se empieza a aceptar la posibilidad que un país produzca un daño ambiental en otro país. Entonces, un país ubicado aguas arriba en un curso de agua, que no proteja ese curso de agua y le produzca un daño ambiental al país de aguas abajo, hoy día ya no es un problema de soberanía, sino de que es un problema de responsabilidad internacional. Y si esa contaminación produce o tiene como efecto que la población no pueda acceder ni siquiera al mínimo, entonces estamos afectando el derecho humano además. Entonces, hoy día esta globalización, que por muchos no es querida, pero por otros, particularmente en este caso, muy bienvenida, esta interrelación que tenemos, este destino común que tenemos los países que compartimos cuencas, es fundamental, y por tanto la conducta que tengan los estados en relación con la protección de estos cursos transfronterizos es extremadamente relevante en términos tales que puede producir responsabilidad internacional de los países en tanto puedan producir no solamente daño ambiental, sino de que una vulneración a los derechos humanos no solamente de sus nacionales, sino que además de los nacionales de otro estado. Entonces, es un tema que es muy interesante, que solamente para terminar, por ejemplo, el caso de la Constitución de Bolivia, que es una de las más avanzadas en términos de protección ambiental, paradójicamente reconoce en uno de sus artículos que el agua es un bien soberano de los bolivianos y solamente favorece a los bolivianos.
Entonces, en una visión que es bastante contrapuesta con esta idea de la interoperabilidad de los ecosistemas, ¿eh? Como que el agua fuera de la frontera no saliera fuera de las fronteras de los distintos países. Entonces, y eso no es no solamente ese caso, sino de que es alrededor de todos los países en la región. Muchas gracias, Peter. Por eso estos diálogos que se generan a través de estos congresos son muy importantes, se ponen los temas a debate y vale mucho la pena. Michael, ha sido un gusto tenerte hoy en la Academia, en este Congreso Internacional, en homenaje a nuestro común amigo, el doctor Néstor Caferata. Y solamente cerrar, ya diste muchas pinceladas. ¿Qué le ha aportado Néstor Caferata al desarrollo del derecho ambiental? ¡Wow! Wow. Mira, yo creo de que le ha ido dando sistematicidad y profundidad al derecho ambiental. Y por ejemplo, voy a graficarlo en una cosa que puede sonar bastante arcana, pero para nosotros los abogados y las abogadas no es así. En el caso de el daño ambiental y el concepto de la causalidad en el daño ambiental. Existe muy poco escrito sobre causalidad en el daño ambiental, y uno de los escritos que conozco es precisamente el de Néstor con el profesor Goldberg, creo que es un documento en conjunto que escribieron sobre la causalidad, y que es muy interesante y muy clarificador de cómo se vinculan los actos con el daño ambiental, y cómo pueden ser atribuidos en términos de decir que hay una causalidad vinculante entre el acto de quien está ofendiendo el derecho y el efecto en el medio ambiente. Entonces, es una cuestión muy interesante. Nuevamente te insisto de que no conozco otro documento que sea parecido al de Néstor. Y él ha ido ordenando, a través de sus escritos, ordenando este conocimiento, profundizándolo, echando luces respecto de cuestiones que pueden ser bastante complejas, difíciles, y además en un lenguaje que es bastante llano, sin que sea simple, sino de que llano, de que se puede entender, y también contribuyendo desde otras disciplinas, porque Néstor tiene la característica de no solamente saber derecho ambiental, sino que sabe muchísimo de derecho procesal, por ejemplo, y eso para todos nosotros es extremadamente relevante a la hora de resolver conflictos y de dar soluciones que ayuden a la gente. Muchísimas gracias. Pues hoy nos acompañó el doctor Michael Peter Hanke Domas de Chile, vicepresidente del Grupo de Especialistas en Derecho de Aguas y Humedales de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miembro de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas y de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental. Fue ministro titular del Tercer Tribunal Ambiental en Valdivia, Chile, durante 6 años, siendo el primer presidente del tribunal, y lideró la instalación del mismo, y obviamente es un abogado reconocido internacionalmente por su experiencia profesional y académica en el derecho de aguas, recursos naturales y medio ambiente. Es un privilegio haber tenido hoy en esta parte del Congreso, en esta parte, llegando materialmente casi pasando poco la mitad, sobre la mitad, al doctor Michael Peter Hanke Domas en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias.